Apoyando el talento. El podcast de AEST. Bienvenidos todos al primer podcast de la Asociación Española para Superdotados y con Talento, AEST. Una asociación que podemos decir que es la asociación decana, la más antigua de España, que lleva ya más de 30 años luchando por las personas con altas capacidades y sus familias, luchando de forma totalmente independiente y altruista y además ininterrumpidamente. Para celebrar precisamente estos más de 30 años de AEST, con este podcast tenemos hoy con nosotros a Pedro Fernández. Él es psicólogo clínico, experto en altas capacidades y lleva trabajando también con estas personas, con la evaluación, diagnóstico, si podemos llamarlo diagnóstico, y también atención de estas personas desde distintos puntos de vista, desde distintos ámbitos, porque además también trabaja con los profesores, también es formador de profesores tanto a nivel de la Comunidad de Madrid como a nivel nacional y también a nivel internacional. Y trabaja también directamente con niños en talleres, con niños de la Asociación Española para Superdotados y con Talento, niños, adolescentes y padres. Imparte talleres para todos ellos. Y también recientemente lleva un taller de adultos con altas capacidades. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas. Buenos días, muy bien. Encantada de estar aquí contigo y muchísimas gracias. Lo primero que a mí me gustaría es que habláramos un poco de lo que son las altas capacidades, porque la verdad es que hay gente todavía muy despistada después de todos estos años que llevamos ya y se sigue confundiendo las altas capacidades, yo creo, fundamentalmente con el alto rendimiento y el éxito. Entonces, el éxito académico, el éxito personal. Y entonces quería un poco que centráramos un poco el tiro y que habláramos de qué porcentaje de personas estamos hablando y de qué estamos hablando exactamente. Pues como señalas, muchas veces las altas capacidades se confunden con el alto rendimiento. Las altas capacidades lo que suponen es un nivel cognitivo por encima de la media, una creatividad también muy elevada y una sensibilidad y una intensidad emocional que combinadas todas esas capacidades, esas áreas, dan lugar a una autoconciencia y a una conciencia del mundo que te rodea cualitativamente diferente a la norma. Hablábamos de porcentaje, el porcentaje depende de los autores y autoras, se sitúa en torno al 10% de la población. Eso quiere decir que si España tiene en torno a 50 millones de habitantes, 5 millones de personas tendrían altas capacidades. Identificados ahora mismo tenemos, ¿cuántos podríamos decir? Pues por ejemplo, en la población educativa, que sí que tenemos datos por parte del Ministerio de Educación, tenemos el 0,65%. Y en todos estos años que tú llevas trabajando ya con estas personas, ¿has notado algún cambio? ¿Merece la pena toda esta lucha realmente que llevamos desde la asociación y los padres? Merece mucho la pena, ¿no? En estos 26 años de trayectoria profesional, lo que observamos tanto en las personas que llegan en los talleres, a los grupos, tanto a consulta, la gente que llega con menos sintomatología, con otro tipo de evolución, se detecta antes, las familias tienen mucha más información. Entonces ahí tanto la asociación, las asociaciones, las personas que divulgan, los profesionales, pues todo el trabajo conjunto está produciendo ese empuje que está haciendo que las personas con altas capacidades se estén desarrollando de una manera más sana. Y si no es alto rendimiento, que ya hemos visto que las altas capacidades no son un alto rendimiento necesariamente, entonces ¿en qué tendríamos que fijarnos? ¿Qué es lo que nos tendría que llamar la atención de un niño, por ejemplo, que tiene altas capacidades? Pues tenemos dos perfiles, ¿no? Un perfil, digamos, hacia afuera, entonces llama la atención porque son personas muy curiosas, preguntan mucho, quieren saber los porqués, hablan un montón, destacan por su vocabulario. Y luego tenemos personas más reservadas y que son más observadoras. Entonces te sorprenden menos porque no son tan continuas, pero cuando hablan, cuando hacen algo, te sorprende cómo lo ejecutan, cómo lo hacen, cómo montan un puzzle, cómo construyen algo, cómo dibujan.
Y hay otra cosa también, otro mito, podemos decir, que después de todos estos años yo creo que todavía se sigue produciendo, ¿no?, en la sociedad y se escucha, y es que lo escuchan los padres sobre todo, yo creo. Se sigue pensando que es elitista tratar o prestarles más atención a estos niños, ¿no? Se sigue pensando que hay otros niños que necesitan mucho más una atención que ellos. ¿Y cómo podríamos explicar que esto no es así, que estos niños necesitan realmente una atención y es importante que la tengan? Claro, o sea, yo creo que es una cuestión de equidad, ¿no? O sea, es una cuestión de oportunidades. Cualquier persona que tiene una diversidad tiene el derecho a que su diversidad sea atendida. Y muchas veces se entiende que es súper, entonces como excede, pues que se regulen, que se apañen, que hagan ellos lo que sean. Pero es una diversidad que necesita su atención, necesita su apoyo y necesita su acompañamiento. Pero ¿qué podría pasar si no atendemos a estos niños? O sea, ¿qué diferencia podría haber, digamos, ¿no?, entre un niño que vemos que puede tener o que las tiene altas capacidades y que no recibe esa atención y uno que sí la recibe, ¿no? Pues en primer lugar estaríamos perdiendo talento como tal y todo lo que supone el talento para el conjunto de la sociedad. Estaríamos probablemente influyendo de manera negativa en el desarrollo de una persona y al influir en manera negativa estaríamos contribuyendo o a un posible fracaso escolar, a un posible abandono escolar o ya incluso a cosas que estén relacionadas con la salud, sea física y o psíquica. Y luego en ocasiones también este tipo de niños y niñas generan incomodidad en el profesorado. Cuando les interesa un tema, profundizan, conocen mucho y muchas veces desean compartir. Entonces levantan la mano en clase, quieren participar, quieren hacer otro tipo de trabajos y hay profesorado que acoge eso y lo cuida, pero hay otro profesorado que no lo quiere, que lo machaca y que lo Y desprestigia. lo resulta molesto. Eso es. Y es posible, porque esto también es un tema que yo creo que no se entiende mucho, es posible que un niño que no destaca en el aula de ninguna manera, que pasa totalmente inadvertido, que incluso a lo mejor puede estar desmotivado, pero que tampoco es un fracaso, tenga altas capacidades. Claro, claro, muchas veces es un perfil muy frecuente, ¿no? O sea, niños y niñas que lo que aprenden es a sobrevivir, a adaptarse en un aula y entonces ponen por delante la integración social o el no rechazo, sea por parte de los iguales o del profesorado, y pasan desapercibidos. Hay niños y niñas de ese tipo que luego fuera buscan y sacian su curiosidad y luego hay niños y niñas que cortan eso y entonces ya pasan a un estado de desmotivación y pasividad. Y esto pasa especialmente con las niñas, ¿no? Las niñas pasa mucho, efectivamente. Es un perfil que muchas veces con 4 o 5 años destacan, pero enseguida aprenden que eso no es bueno y que de ellas no se espera eso. Entonces son perfiles que luego tienden a camuflarse y cuesta mucho la identificación. Estábamos hace unos años, hace 15, 20 años, en un 20% de chicas detectadas, identificadas, 80% chicos, y en la actualidad andamos en un 65% chicos, 35 chicas. Pero fíjate, todavía hemos avanzado, estamos identificando cada vez más, cada vez las familias saben más cómo una chica tiene alta capacidad y buscan la identificación, pero todavía sigue habiendo esa brecha. ¿Puede un alumno tener altas capacidades y al mismo tiempo alguna dificultad de aprendizaje? Claro, claro, sí, se puede dar lo que se conoce como la doble excepcionalidad, a veces hay triple, y se puede combinar con dislexia, con discalculia, con cualquier otro trastorno del aprendizaje, efectivamente. Hay mucha confusión también entre el TDAH y las altas capacidades. Mm, ¿Cómo ves tú esto? Pues efectivamente, hay mucha confusión y hay que hacer un diagnóstico diferencial muy claro y muy preciso para diferenciar lo que pertenece a la alta capacidad y al TDAH, que muchas veces se tocan, ¿no? Y hay características, por ejemplo, la sobreexcitabilidad imaginativa,
que se da mucho en la persona con alta capacidad. Entonces, cuando se aburren en clase o cuando no están en una situación que les resulta cómoda, se van a su cabeza, se ponen a imaginar, sea la partida de Minecraft, sea cómo van a hacer luego un Canva o lo que estén pensando, y muchas veces la persona que observa desde el aula piensa que eso es déficit de atención, pero por ejemplo eso no sería en este caso déficit de atención. Hay que precisar muy bien cómo ocurre, cuándo ocurre, ver bien los resultados en ciertas pruebas, no solo confiar en los cuestionarios. Y luego hay una parte de la alta capacidad, un perfil, que son niños y niñas que necesitan reconocer e identificar el espacio con el movimiento. Entonces, por ejemplo, cuando vienen al despacho, entran, empiezan a tocar las cosas que hay en la mesa, empiezan a abrir las cosas que hay aquí dentro, que hay no sé qué, los padres detrás desesperados, no toques esto, no tal. Y entonces, bueno, pues igual que hay niños que se sientan o niñas y se quedan quietos y empiezan a hablar como si fueran un adulto y tal, pues este tipo de niños y niñas se mueven por el espacio, pero es su forma de relacionarse con el espacio y no tendría que ver con una hiperactividad. Estos son los dos perfiles un poco también de los que tú hablabas al principio, ¿no? Uno así más explosivo y otro más Claro, tímido, más claro. introspectivo, más que a lo mejor incluso podríamos relacionar muchas veces y confundir también con el TEA. Claro, muchas veces es otro aspecto muy importante a tener en cuenta, ¿no? Hay características que pueden invitar a pesar en el TEA, ¿no? Hay niños y niñas que son tímidos, muy tímidos, o hay niños o niñas que no te sostienen la mirada porque de alguna manera les han pasado cosas que les impiden, pero que no tienen que ver con una incapacidad o con una dificultad para la comunicación. Tienen que ver con una característica que luego se puede mantener en el tiempo o incluso puede desaparecer más adelante con cierto trabajo y ciertas cosas que puedan ir pasando en su vida, pues todo eso puede cambiar, ¿no? ¿Y quién puede hacer un diagnóstico diferencial de la mejor manera, tanto de TEA como de TDAH? ¿A qué especialista tendríamos que acudir? A un especialista en altas capacidades. Claro. O sea, yo creo que para identificar bien la alta capacidad hay que acudir a una persona que esté especializada y que esté acostumbrada a trabajar de manera frecuente con la alta capacidad. Vamos a hablar un poco de los padres, porque los padres, bueno, lo tienen al principio complicado, ¿no? Hace unos días se entrevistaba a la psicóloga francesa Jean Fassin y decía que los padres estaban aterrados normalmente cuando llegaban a su consulta y que esto no era beneficioso en absoluto para los niños, claro. Claro. ¿Qué les dices tú a los padres, tú que hablas con ellos normalmente? Pues a los padres les digo, por ejemplo, cuando vamos, antes de empezar la evaluación y la identificación, lo que les digo es que la evaluación lo que nos da es información, independientemente del resultado. Nos da una fotografía lo más cercana posible a lo que es esa persona en ese momento. Y según ese perfil, lo que vamos a hacer es ver unas conclusiones y unas orientaciones para potenciar a esa persona. Cuando tú sabes, ¿no? Hay mucha gente que dice hay que evitar las etiquetas son malas. Yo no estoy de acuerdo. Las etiquetas lo que te dan es información y entonces la etiqueta que lleva esta americana me hace que no la meta en la lavadora. No cometa ese error y se me eche a perder. Entonces la etiqueta per se no es mala, me permite saber ante qué estoy y qué puedo hacer. Y luego, ya si esa etiqueta se utiliza mal es cuando puede generar problemas. Entonces yo a las familias lo que les digo es, estamos ante esto y lo que necesitamos o lo que necesita esta persona en este momento, pues es que haga ciertas actividades o que vaya a un taller, o a lo mejor necesita un apoyo psicológico puntual o necesita comprender qué es la intensidad emocional y desde ahí pues trabajar con ella. Y es importante, como decíamos al principio, que los padres sepan que esto merece la pena, que trabajar con estos niños y a intentar ayudarles merece la pena siempre. Yo, en mi experiencia, el 100% diría de las personas identificadas suponían o intuían o se habían planteado en algún momento que tenían altas capacidades. No con ese nombre, a lo mejor, pero sí que eran diferentes y sí se sabía que aprendían de otra manera y que eran diferentes a los iguales con los que estaban. Entonces, el conocer qué características tienes
como primera persona es fundamental, y luego como familia te permite apoyar, entender y comprender qué está pasando y qué ocurre en tu hijo, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes la intensidad emocional, ya cómo reacciona, lo gestionas de otra manera. Cuando entiendes la alta sensibilidad, la gestionas de otra manera. Cuando entiendes que los valores como la justicia son súper importantes y te van a cuestionar cualquier norma de casa o el reparto de tareas y tal, pues ya lo tomas de esta otra manera. Porque a lo mejor previamente lo hubieras tomado como una conducta desafiante por la edad cronológica, pero cuando entiendes que forma parte de una estructura más amplia, ya lo gestionas de otra manera. Entonces, ¿merece la pena? 100%. Yo a las familias las animo a que lo identifiquen, a que lo trabajen por el bienestar del hijo o hija o el bienestar familiar, vamos. Y una vez tenemos esa sospecha ya sobre la cabeza, ¿cuál es el mejor momento para hacer una evaluación? Cuanto antes. Cuanto antes, a partir, el otro día me decían la identificación de un niño de 2 años y medio, claro, te cuentan las características del niño, cómo habla, pues, cuanto antes. Yo recuerdo un niño que en su momento que hicimos la evaluación, con 3 años se sabía el plano de metro de Madrid entero. Y les organizaba los itinerarios para ir al Museo del Ratón Pérez o donde fueran a la familia. Y les discutía si el transbordo tal, y siempre tenía razón. Entonces, si tú tienes a un niño con 3 años así ya, cuanto antes le atiendas, mejor, porque ya está destacando mucho. Luego hay niños o niñas que son más tardíos y hasta los 6-7 años no emerge ese tipo de cosas, ¿no? Pero cuanto antes, a partir de los 3 años, tenemos herramientas y recursos para identificarlo. Y cuanto antes lo potenciemos, como en cualquier otro ámbito, ¿no? Siempre hablamos de la prevención. Si tú al dentista vas todos los años y te haces una limpieza, pues mejor que si vas ya con la muela rota, ¿no? ¿Es verdad que con los niños de altas capacidades el sistema clásico de premios y castigos no funciona? Generalmente no funciona, al no ser que deseen algo muchísimo, muchísimo, y entonces te funciona con ese algo concreto. En realidad, a este tipo de niño, niña, adolescente, solo les puedes mover a través de la motivación interna. Entonces, cuando deciden hacer lo que sea, pues lo van a hacer. Con lo cual tiene que ser razonado, tiene que ser explicado. Muchas veces es un desgaste porque tienes que explicar todo, tienes que dar los porqués, tienes que revisar normas, muchas veces te las cuestionan y te ves ahí un poco entre la espada y la pared, pero en realidad premio o castigo no suele funcionar, un estilo autoritario nunca funciona, y lo que funciona es un estilo más democrático, más de diálogo y que no exime de poner límites. No es un estilo pasivo, no, los límites están, pero lo que cambia es cómo los pones. El porque lo digo yo y punto y cosas de estas no funciona para nada, al revés, activa a veces una cosa de oposición bastante fuerte, y sin embargo a través del argumento, de la razón, de la explicación, muchas veces de tu sentimiento, pues es como les mueves. Supone un desgaste, supone mucho más tiempo para los padres, claro, pero es lo único que realmente podemos decir que funciona. Claro, y que muchas veces Seguro. te conlleva una inversión, digamos, porque tú lo que vas haciendo es anticipar muchas fases. Entonces tú pasas por la adolescencia mucho antes que el resto de la población. Que dura. Entonces, claro. Per secula seculorum. Y entonces, bueno, pues tú vas ahí trabajando, vas haciendo, y luego ya llega un momento que todo eso está interiorizado y ya no te hace falta ese trabajo de revisar normas, etcétera. Otro problema con el que se encuentran también los padres, que avanzábamos antes un poquito, es pues que las administraciones no educativas, al menos en España, no están admitiendo los informes privados de expertos en altas capacidades y están sobrecargando, además, digamos, a los equipos de orientación de las distintas comunidades autónomas, que no dan abasto con tantísimas evaluaciones y que además no son expertos en altas capacidades y se cometen pues muchos más errores de los que nos gustaría, desde luego. ¿Por qué crees que pasa esto? Porque en otros tipos hay pues a lo mejor diversidades o trastornos que sí se admiten, ¿no?, los informes privados sin ningún inconveniente, en cambio en los de altas capacidades cuesta mucho. ¿Por qué crees que pasa esto?
Pues yo creo que enlazando un poco con la pregunta que hacías hace un momento, tiene que ver con la visión que hay en general de la alta capacidad, ¿no? Y como si el determinar, identificar la alta capacidad tuviera que ver con cumplir una expectativa de la familia, ¿no? Yo cada vez que hago una evaluación, y entiendo que el resto de profesionales, es un trabajo muy riguroso en el que tienes muy en cuenta que lo que vas a escribir y las conclusiones van a influir mucho en el desarrollo de una persona. Por lo tanto, es un trabajo concienzudo, riguroso y científico, que solo tendría que ser cuestionado por una mala praxis demostrable. Entonces, en cualquier otro ámbito, como tú señalabas, se acogen los informes de cualquier tipo y de un médico pasas a otro médico y de otras, como tú decías, de otros trastornos y otras cosas, sí Mm. que se aceptan, de la alta capacidad no. Pues muchísimas gracias, Pedro, por estar con nosotros aquí, ayudarnos a explicar lo que son las altas capacidades. Y muchas gracias también a todos vosotros por escucharnos. Si compartís este contenido en vuestras redes sociales y lo difundís, pues sería estupendo. Y también, pues, os recomiendo que veáis la conferencia íntegra que imparte Pedro Fernández para el ciclo de conferencias de AEST y que estará subida también en este perfil en los próximos minutos seguramente y si no en los próximos días.